Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya el último vídeo de esta sección de animación de esta temporada. Y bueno, quería acabar con una serie que la verdad que si la primera parte me pareció buena, la segunda parte me pareció ya increíble. Para mí, pese a que su dibujo no es el de los mejores o no tiene grandes efectos especiales ni nada parecido. Tiene una historia y una narrativa, sobre todo digo la segunda parte, que bueno, te hace pensar. Estoy hablando ni más ni menos que de una serie que se llama Megalobox. Y bueno, creo que va a ser un poquito larga, ¿no? Sobre todo cuando hable de la segunda parte, porque la verdad, o sea, la primera me entretuvo bastante, ¿no? Y tenía el aliciente de que querías ver cómo Girls Joe quería llegar a la cima, ¿no? Sin embargo, como digo, la segunda entrega de esta historia fue incluso mejor. O sea, pero mejor hasta unos puntos que ni siquiera yo esperaba, ¿no? O sea, sobre todo porque mezclaba conceptos que, bueno, uno extrañaba, ¿no? Que son más propios del cine del oeste, ¿no? Sobre todo abarca mucho el drama, ¿no? No es algo muy particular, ¿no? Normalmente cuando ves un anime, sobre todo de estos que son tipo shonen, esperas pues un final feliz, una buena historia. Sin embargo, esta más que shonen acaba siendo más seinen, por lo menos en su segunda parte, ¿no? Porque pasa al drama, ¿no? Al drama, al sufrimiento, a la parte más ínfima del ser humano, ¿no? Y sobre todo con esa metáfora, ¿no? Que es la historia del colibrí. Pero bueno, vamos rapidito con la ficha técnica, ¿no? Yo, como siempre, os doy un poco de información y luego comentamos más o menos de qué va la historia. Por si alguien no la ha visto, aviso. En este punto vamos a tener, sobre todo de la segunda parte, vamos a tener spoiler, vale, así que a partir del minuto en que lo avise, pues quien no quiera verlo, pues retirarse y verlo cuando haya visto la serie, pues volver a ese punto y verlo. Bueno, estamos hablando de Megalobox, que su título original es Megalobokutsu, que es una serie de animación creada en 2018 para conmemorar el 50 aniversario del manga Ashita no Joe. Fue producido por el estudio TMS Entertainment y 3XQ, y también que también produjo el segundo anime de Ashita no Joe en 1980. El jefe de producción fue el director Yo Moriyama, que trabajó con los guionistas Kazuhiko Manabe y Kensaku Kojima, y el artista de hip hop Mabanua en la composición musical. Si no sabéis o no tenéis ni idea de este Ashita no Joe, pues deciros que primero fue un manga, vale, que fue creado por Iki Kajiwara en el guión y Tetsuya Chiba en el dibujo, que fue editado por la editorial Kodansha y publicado en Weekly Shonen Magazine el 1 de enero de 1968, y que su última publicación fue el 13 de mayo de 1973 y constaba de 20 volúmenes. Posteriormente luego tuvo un anime
hecho por el director Osamu Dezaki, por el estudio Misi Production y la cadena Fuji TV y Animax, que esto fue emitido el 1 de abril de 1970 hasta el 29 de septiembre de 1971. Y luego digamos que hubo otra segunda parte que estuvo hecha por Osamu Dezaki ya para la cadena TMS, y que su primera emisión fue en 1980 y su última emisión el 31 de agosto de 1981 y consta de 47 episodios. La trama es bastante sencilla porque habla de Yoe Yabuki, que es un muchacho problemático que ha pasado la mayor parte de su vida en orfanatos y que acaba de escapar de uno de ellos deambulando por los pobres barrios de Tokio, y un hombre viejo se le acerca a pedir monedas y ante la negativa de Joe, este se abalanza a golpearlo, con la consecuencia de que Joe se defiende y lo noquea, ¿no? Entonces el viejo sorprendido luego se presenta como Danpei Tange, que es un boxeador retirado que ve potencial de boxeador en Yabuki, y a partir de ahí digamos que comienza la historia de este Ashita no Joe, ¿no? Digamos que a la fecha actual pues se hace un remake de todo esto, que es Megalobox, ¿no? Entonces Megalobox, como digo, la primera temporada fue emitida en Japón el 6 de abril al 29 de junio de 1918, de 2018, perdón, y transmitida simultáneamente también en Crunchyroll, aunque luego se estrenó en Netflix con doblaje latino, y su segunda temporada fue emitida del 4 de abril del 2021 al 27 de junio del mismo año con el nombre de Nomad, que tiene lugar 5 años después de los eventos de la primera temporada. Bueno, a mí me atraen todo este tipo de series, ¿no? Y esta era de las poquitas que tenía algo distinto, ¿no? Igual que, por ejemplo, ahora que está próximo el regreso de Baki, y que no se sabe qué va a pasar con Asura Kengan, que son series diferentes porque hablan de deporte, ¿no? Cada una habla de deporte a su manera, ¿no? En este caso Baki habla de artes marciales mixtas, alocadas peleas entre gente que, bueno, tiene diferentes disciplinas de artes marciales. Hay boxeo, hay digamos, aparte del boxeo, pues bueno, también tenemos kung fu, otros lucha libre, tal, no sé qué, ¿no? Lo mismo pasa en Asura Kengan, que es otro torneo bastante diferente, con una estética más WWE, en lo que es el formato, ¿no? del torneo, y que bueno, que tiene una historia también bastante interesante y unos personajes bastante potentes, ¿no? O sea, tanto en Baki y Megalobos me llamó la atención porque hablaba del boxeo, pero era como un boxeo en una ciudad posapocalíptica, ¿no? Digamos, una ciudad marchitada, y bueno, contaba una historia de superación, ¿no? Contaba la historia de Joe, ¿no? Intentando sobrevivir por medio del boxeo, ¿no? Que es algo que es muy real, algo que ocurre muchas veces, ¿no? Muchas veces
gente que tiene situaciones difíciles, dramáticas, personales en su vida, ¿no? A veces recurre al boxeo, ¿no? El boxeo es como un medio de descargar no solo la adrenalina, sino de inculcar a esa persona, ¿no? Que viene de esos bajos fondos, de una disciplina, ¿no? Digamos, darle una forma de vivir, incluso con un poco de suerte de salir del paso, ¿no? Y eso es lo que prácticamente enseña el boxeo, que dentro de esa violencia que se genera es un deporte que con unas reglas básicas y sobre todo con una nobleza, ¿no? Yo he conocido gente que se ha dedicado al mundo del boxeo, incluso gente que se ha dedicado al mundo del kickboxing también. He tenido amigos que han sido profesionales de en medio, que han estado dentro del circuito, algunos han sido internacionales en sus categorías, ¿no? Y te cuentan eso, ¿no? Te cuentan, pues mira, yo si no hubiera sido por el boxeo, pues no sé, lo mismo hubiera acabado muy mal, ¿sabes? Y demás, ¿no? Entonces, no sé, era una serie que me atraía. Entonces, cuando la ves, pues como digo, te cuenta la historia de este personaje, ¿no? Al cual se le unen bastantes personajes, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos digamos al perro loco, ¿no? Que es Joe. Y luego tenemos a Gansaku Nambu, que es, digamos, como su road manager, ¿no? El tío que le lleva el tío que le consigue los combates, ¿no? El problema es que Joe quiere tener un combate limpio, y al principio de la serie pues ves que este Nambu pues amaña los combates, ¿no? Para conseguir pasta, sobre todo con las pérdidas, ¿no? Digamos que él apaña que hasta cierto round pues al final Joe tiene que perder, ¿no? Pese a todo lo bueno que es. Entonces Joe se lo toma como cada vez más a personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En esto aparece un niño de la calle, que es Sachio, que luego tendrá un papel muy fundamental en la segunda parte de la trama. Y un enemigo que recuerda mucho. Aquí hay muchas referencias, porque por ejemplo la historia de Yuri recuerda al boxeador este que salía en Rocky 2, ¿no? Interpreta por Dolph Lundgren. Alguien muy frío, además como de aspecto de fuera, ¿no? O sea, eslavo, ¿no? Y ese es el personaje de Yuri, ¿no? Y luego tienes a todo lo que tiene que ver con Shirato, ¿no? Que es una empresa que se dedica, que digamos que es una de las tecnológicas de Japón, o sea, de ese suponemos Japón posapocalíptico, ¿no? En el cual bueno, más que Japón, yo pienso que es como una mezcla entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Porque digamos que a cierto punto no sabes, se supone que es un lugar imaginario, ¿no? Un sitio imaginario. Y bueno, tienes a Shirato, que son dos hermanos, que son Yukiko, que digamos que es fría, pero en el fondo tiene corazón. Y Mikio, ¿no? Que es el que más o menos es un poco cabeza loca en la familia, ¿no? Entonces, como digo, con este elenco de personajes, como digo, lo que trata es una historia de superación personal, ¿no? Que al final deriva en una secuela cuya superación personal todavía es aún mayor y aún más dramática si cabe, ¿no?
por si no lo sabéis, aparte de lo que os hablé en vídeos anteriores, ¿no? Como digo, TMS Entertainment ha sido, entre otras cosas, o sea, hablo del estudio, entre otras cosas ha sido diseñador del arte conceptual de Attack on Titan, o sea, más conocido como Shingeki no Kyojin o Canary of the Iron Fortress, y bueno, ha estado en ella trabajando, han estado trabajando como director de serie y diseño conceptual, o sea, con lo cual es un buen estudio, o sea, es lo que quiero decir, ¿vale? No es un estudio cualquiera. Y esta Megalobox, como digo, en su primera parte de esa historia de superación personal, ¿no? De Joe, que culmina con ese combate final entre Yuri y Joe, ¿no? Que acaba ganando Joe. Hasta ahí, pues bueno, puedes decir, te puede gustar, te puede no gustar. Tiene momentos muy buenos, ¿no? La verdad te entretiene y te apasiona porque dices, bueno, o sea, digamos que todas las situaciones injustas que vive Joe te hacen como espectador empatizar con él y querer que todo salga bien, ¿no? O sea, y al final acabas alentando de alguna manera a que Joe, pues bueno, a que Joe pues consiga ese objetivo, ¿no? De ser el campeón de los pesos pesados de Megalobox, ¿no? Que es el deporte que se usa allí. O sea, el Megalobox es boxeo, lo único que tiene la ayuda de unas protecciones que son mecánicas que pueden ayudar tanto a la defensa como al ataque, ¿no? Entonces hay un momento en el que a Joe se le llama Gearless Joe, ¿no? Y bueno, como digo, no, hasta ahí no pasaría de ser una historia más de boxeo, ¿no? Como decía, este Megalobox, dirigido por Joe Moriyama, con guión de Kazuhiko Manabe y Kensaku Kojima, y con la música de Mabanua, que fue emitido a partir del 6 de abril de 2018 y culminó el 29 de junio de 2018 con 13 episodios, pasaría a ser una serie, según se mire, que si es para los amantes del boxeo, pues dirían que no es una serie muy purista, y para otros, pues así que no tuvieran mucha noción del boxeo, pues les acabaría encantando. Y como digo, una serie de 13 episodios, pero mi sorpresa fue cuando hicieron la segunda temporada y todo cambia radicalmente hasta un punto de dramatismo y de sobrecogimiento, además sobre todo con esa canción de Mabanua, ¿no? O sea, es decir, de la primera parte a la segunda parte hay un cambio radical en la serie, ¿no? Y como digo, dirigida por los mismos, con la misma gente, la misma tal. La primera emisión fue el 4 de abril y la última emisión fue este 27 de junio, con también 13 episodios, ¿no? Entonces os voy a explicar primero cómo cambia. O sea, primero cambia hasta el título, ¿no? Porque uno se puede esperar y dices, bueno, va a ser, si ha habido Megalobox parte 1, pues habrá un Megalobox parte 2, ¿no? Y bueno, gente, a partir de aquí, como digo, llegamos a la parte de spoiler y voy a soltar un montón de spoiler, así que quien no lo haya visto, lo siento mucho, porque quiero hablar, porque la verdad que es una historia que realmente me sobrecogió.
Bueno, entonces 5 años después de que yo consiga el título, Nambu, que ya había sufrido varios problemas y había hecho varios sacrificios en la primera temporada, pues digamos que fallece, ¿no? Bueno, antes de eso está puesto en la cama y Sachio, o sea, digamos que el grupo eran 3, ¿no? Eran Sachio, Nambu y yo por una parte. Luego, como digo, estos personajes que se les añaden. El caso es que digamos que Joe se retira, ¿no? Hasta que un discípulo de Yuri le propone un combate, ¿no? Y bueno, es propio del ser humano muchas veces que cuando dices que te retiras de algo, si de verdad le tienes mucha pasión, siempre se encuentra la vía o el resquicio, ¿no? Para poder entrar dentro de, o sea, para poder volver, ¿no? Eso le pasa, por ejemplo, a los futbolistas que dicen que cuelgan las botas, pero luego al final los ves en algún partido benéfico o alguna historia. Pasa con los boxeadores que, como Mike Tyson en su momento, que aunque sea regresan de vez en cuando para hacer un combate. Es decir, el ser humano tiende a no desligarse de las cosas que le apasionan, ¿no? Aunque diga que cuelga los guantes, las botas o lo que sea, siempre hay una ocasión que se hace propicia para que, de alguna manera, aunque sea por un espacio de tiempo breve o aunque sea un día o durante un evento, este tipo de gente reaparezca, ¿no? Bueno, el caso es que se le propone ese combate a Joe y Sachio no está de acuerdo porque digamos que Nambu está en los últimos momentos de su vida, ¿no? Bueno, al final, y esto es spoiler, ocurre que Joe va a pelear y Nambu se va al otro mundo, ¿no? Mientras Sachio, que no estaba de acuerdo, pues se queda con el viejo, ¿no? Mientras Joe pelea. Además, encima, para colmo de los colmos, Joe pierde el título. Este personaje que, como digo yo, que es digamos discípulo o sea, de Yuri, le acaba ganando el combate. O sea, dices, pierdes el título, acabas mal con Sachio porque Sachio no estaba de acuerdo y encima muere Nambu y tú ni te enteras porque tú estabas a otra cosa, ¿no? Bueno, esto crea en Joe un sentimiento de culpabilidad enorme, porque además ellos tenían un club, ¿no? Que se llamaba, bueno, ahora no me viene a la cabeza, era algo así como digamos, ¿no? Como si fuera el club, o sea, el club de los parias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces Joe se siente tan culpable que huye de la situación, no asume su responsabilidad en todo lo que ha pasado y huye. Agarra la moto, el petate y todo lo poco que tenía y sale huyendo, porque digamos que el fantasma de Nambu lo persigue por todas partes, ¿no? De hecho, hay un momento en el que yo se ve obligado a usar cierto tipo de analgésicos, ¿no? De drogas, ¿no? Digamos, para no verle, o sea, porque hay varias escenas, hay una, por ejemplo, en la que está lavándose la cara, hay una en la que literalmente se está lavando la cara y bueno, de repente ve al fantasma de Nambu por detrás, ¿no?
digamos que lo que quiero contar es que de una manera sutil y de una manera cronológica en el tiempo, vemos vemos como alguien que, o sea, vemos como alguien que podía haberse quedado en la cima pasa de la euforia al, o sea, de la euforia del ascenso al a hundirse en la más absoluta miseria, ¿no? Entonces, como digo, no, digamos que yo toma la decisión de derrumbarlo todo, de tomar un giro de 180 grados y, como digo, ¿no? La serie abraza un tono más sórdido, más áspero, en un descenso a los infiernos de la vida humana, donde el poco espacio queda para la esperanza y sobre todo demasiado para el odio, la autoflagelación emocional y digamos la muerte, que es de lo que trata esta segunda temporada, ¿no? Entonces me llamó la atención, ¿no? Entonces incluso yo llega un momento en el que se hace apodar nómada, y no es un pare, y no es más que un paria sin hogar que trata que no tiene un hogar a que volver, ¿no? Y una mera sobra de lo que antaño fue. Y digamos que yo a partir de ahí, pues bueno, se dedica de vez en cuando a pelear, a deambular en hoteles de mala muerte, a hacer peleas clandestinas y dando una decadente visión donde la única compañía parece ser una botella de alcohol y en la que los únicos confidentes que tiene son los analgésicos que calman su dolor, ¿no? Tanto físico como emocional. Y como digo, ¿sabes? Nomad en esencia es la contrapartida de la primera interacción, ¿no? Si la primera producción de 2018 narra un relato de superación deportiva y crecimiento personal con varias pinceladas de drama, digamos que esta secuela rompe el tono y abandona completamente al drama para ilustrar la decadencia de un hombre roto al que no le queda nada por hacer. Porque, como decía, ni siquiera está Nambu, tampoco está Sacho, y un enorme sentimiento de culpabilidad es la sombra que, digamos, lo persigue allá donde vaya, ¿no? Y nomás comienza en uno de tantos combates que preceden a una de las tantas noches bañadas en alcohol, ¿no? Y me gusta porque el guión muchas veces se detiene de manera notable en las miserias de su protagonista, en las fuertes jaquecas, en los temblores, en los desmayos, en los intentos de renunciar a la droga y caer rendido de nuevo ante su dulce y su falso bienestar, en lo fútil e intrascendente del deporte, que era una mera herramienta capitalista despojada de cualquier cariz simbólico. No sé, no. Yo cuando se encuentra con el personaje de Chief, que digamos que Chief es el, el eje de esta segunda parte de la trama, como digo, la banda sonora alimenta más esto, ¿no? Y sobre todo ese relato, ¿no? Del colibrí, ¿no? Que de alguna manera pues te llama o te llena o incluso te sorprende, ¿no? Y sobre todo la canción del final. Y durante las pausas, porque digamos que las series japonesas suelen tener estas pausas en mitad de serie,
te va lanzando frases, ¿no? Te va contando historias, ¿no? Y sobre todo una es hasta ver la luz, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablamos de ese transcurso en el que Joe pasa del sufrimiento hasta que se encuentra con Chief, sobre todo con ese toque mexicano que tiene la historia, ¿no? Porque de repente acaban en un... O sea, acaba... un día tiene un combate con Chief en el bar. De ahí Chief le empieza a contar su historia, ¿no? En la que trata muy bien el tema de la inmigración, ¿no? Es como esos espaldas mojadas, ¿no? Que cruzan el río y atraviesan el muro para llegar a Estados Unidos, ¿no? Con la esperanza de tener una nueva vida, ¿no? Y eso es lo que me gustó, todo el contexto que se le da, ¿no? Aquí se habla de la familia, se trata de, no sé, trata de darnos otro enfoque, ¿no? Y por eso digo que cuando yo encuentra en Chief un apoyo, un amigo en confiar, digamos que esta relación, ¿no? O sea, digamos que Chief hace lo que Nambu, pero al revés, ¿no? O sea, mientras Nambu hasta cierto punto estaba destrozando a Joe, Chief lo que hace es reconstruir el alma, el corazón de Joe, ¿no? Y digamos que esta nueva relación es un nuevo punto de partida y es la línea de salida, ¿no? Del ascenso tras la caída, ¿no? Y poco a poco Joe deja de ser un nómada sin hogar y sin anhelos y encuentra en la pequeña comunidad de Chief un lugar por el que vale la pena luchar, ¿no? Pero su lucha es distinta, más íntima desde el exterior de un cuadrilátero, pero más vital si cabe, ¿no? Porque trata de salvaguardar la dignidad de que no se pisoteen los derechos humanos, ¿no? Porque digamos que la victoria de Joe en Megalonia fue un símbolo de esperanza e inspiración para muchos inmigrantes, como es el caso de Chief, ¿no? Queriendo creer que digamos que el mundo podría tener también un lugar para ellos, ¿no? Luego tenemos hay otra historia, como digo, la historia del colibrí bastante me parece maravillosa. Y bueno, Chief lo ayuda en todo lo que puede hasta que, bueno, un día se va a dormir y no vuelve a despertar, ¿no? Entonces eso hace, vuelve a marcar a Joe, que trata de volver a los orígenes, trata de regresar. Digamos que Sacho y el grupillo de chavales huérfanos que tenía acogidos Joe, tiene que pasar un proceso muy duro, ¿no? Sobre todo con Sacho, ¿no? Porque Sacho le guarda un gran rencor por haberlo abandonado, por haberse ido. Y poco a poco, ¿no? Trata de recuperar todo lo que perdió por esa pelea estúpida, ¿no? Y como digo, en el apartado narrativo, que es el que claramente hace despuntar a esta secuela, y que bien podía haber optado por un relato más manido, más estático, más sencillo, habla precisamente de la representación de las minorías, de la integración o de la inclusión de comunidades migrantes, que son temáticas sociales que rara vez se exploran y menos con tan buen tacto, ¿no? Eso fue lo que principalmente me llamó la atención, ¿no? Sobre todo que hablaran así de la inmigración. Y como digo,
aparte de que permean en la narrativa general de la obra, en su mensaje, en sus simbolismos, o sea, el propio ending de esta temporada, El canto del colibrí, es una clara muestra de ello, ¿no? Y sobre todo la historia del colibrí, o sea, cómo se cuenta. Y como digo, habla, o sea, sobre todo da a entender que la comunidad de inmigrantes parece ser de origen mexicano, ¿no? Pero como digo, si hay una faceta de la producción que poco o nada ha cambiado, es la visual, ¿no? Y eso lo que hace que se confeccione, pues bueno, una animación sólida, robusta, con un estilo visual adaptado deliberadamente para sentirse añejo. Es un poquito vieja escuela, con una paleta de colores apagada. Y como decía, ¿no? Es hiperdramático a más no poder, sobre todo la historia de Mac, ¿no? También, ¿no? Porque digamos que yo al final vuelve a tener una pelea, ¿no? Y se prepara para una pelea. Pero es que la historia de Mac también, o sea, en la que vuelven a intervenir los Shirato y un nuevo personaje que es un pequeño cabroncete que juega con las vidas, o sea, es decir, es muy raro y sobre todo en una serie como esta, que podría tratar livianamente de boxeo, que tenga tanta carga dramática, que tenga tanto mensaje y que tenga esa historia tan desgarradora, ¿no? Que haga que realmente quieras ver esto, ¿no? Y como digo, para mí es una serie muy recomendada. Yo creo que deberíais de ver la primero para contextualizaros un poco, pero realmente la que vale la pena es la segunda, o sea, sin duda. Me pareció fantástico este Megalobox 2 Nomad. Es que incluso la intro es muy, o sea, no sé cómo decirlo, es como un poco yeye, ¿no? Un poco, o sea, es como que va para atrás, hay cosas que van para atrás. Tiene, o sea, pese a ser, como digo, el dibujo como es, tiene elementos muy cinematográficos de antaño, ¿no? Y bueno, yo de verdad me parece una maravilla y creo que tenéis que verla, ¿no? Como he dicho, he relatado varios aspectos, sobre todo el visual, sobre todo la historia y la carga dramática que tiene toda esta historia, ¿no? Y como digo, esta segunda parte tiene un ending maravilloso, tiene una intro que realmente me gustó, me parece fantástica la serie, sobre todo en la composición de la segunda temporada, y espero que si la habéis visto, bueno, pues me dejéis vuestras impresiones, y que si no la habéis visto, por favor la veáis, porque la verdad que fue una serie que, como digo, tiene una primera parte que puede que no te llame mucho la atención, pero la segunda parte tiene esa carga brutal que como digo, me parece de una belleza, me parece, fíjate, dentro de la animación podría decir que es una pequeña obra maestra. O sea, a nivel narrativo me parece una pequeña obra maestra, sin discusión alguna. Y bueno, gente, esta es la review de Megalobox parte 1 y Nova de Megalobox parte 2, y con ello quería acabar y quería llevaroslo aquí, y con esto terminamos ya la sección de anime. Le ponemos broche final, cierre a esta primera temporada. Os agradezco mucho
todo el apoyo y todo el cariño que le habéis dado a la serie, sobre todo, como digo, el vídeo de Hathaway Flash, que ha sido un completo éxito y sorpresa para mí. Y bueno, como digo, os emplazo a vernos en la próxima temporada. O sea, ya terminamos esta sección y esta sección volverá en septiembre, salvo que haya alguna novedad, alguna cosa de interés que veamos durante este periodo de descanso, y bueno, se podría hablar de ello. Así que nada más, gente, nos vemos, espero que os haya gustado la review y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.